y que tiene control de tu vida. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al Señor? ¿Lo ves como el Señor que tiene control sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, tu negocio, tus estudios, tus finanzas? ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Él reina poderosamente. Dice el salmista ahí en los próximos versículos 3 y 4. Los torrentes han alzado, oh Señor. Los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. El salmista está describiendo ahí la rebelión pecaminosa de los hombres. Los torrentes han alzado, oh Señor. Es un mundo que está inundado por la maldad. Los torrentes también alzan su voz. La rebelión pecaminosa alza su voz. Los torrentes alzan sus valientes olas. Es una declaración sobre el poder del mal y la pecaminosidad de los hombres. Los torrentes contra el Dios eterno, que quieren tener un efecto en los planes de Dios, que quieren formar o forjar un plan B, pero el plan A es del Señor que reina, es el plan A que ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Vienen torrentes, vienen momentos difíciles, pero después de que el salmista nos deja ver eso, nos deja ver el poder de Dios. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Es poderoso el Señor en las alturas. Mis hermanos, ahí va un amén. Lo puede decir con toda confianza. Es poderoso el Señor en las alturas. Amén. Él no está nervioso. Él no está preocupado por los embates del enemigo, por la rebelión pecaminosa de nosotros mismos. Eso no afecta a su poder. El Señor está en su trono. El Señor reina. Lo que puede parecer un tsunami para los hombres, para Dios no es nada. Para Dios no. Ustedes han visto los niños cuando son bebitos de 1 o de 2 años, que uno le llena la bañera y ellos se ponen a jugar ahí y hace como una olita ahí. Para Dios, el oleaje del mundo, el oleaje de la pecaminosidad del mundo no es ni como la olita de un niñito eso en la bañera. Dios se ríe de todo eso. Dios se ríe. Mis hermanos, vamos a Salmo 2, del 1 al 4, porque yo creo que vale la pena que veamos eso. Salmo 2, del 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y note el versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Se ríe como Dios diciendo: ¿con qué ustedes pueden venir contra mí?
¿Y a quién debemos recurrir nosotros como cristianos? A ese Señor que es Rey. A ese Señor que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oveja necesita de la vara y del cayado del buen pastor, del gran pastor, del pastor de los pastores. Usted y yo necesitamos del cayado para cuando caemos en un hoyo, que el Señor nos tire y nos saque por el cuello y nos saque del hoyo. Y necesitamos la vara también para ser corregido y para que el pastor, cuando vea que vienen los lobos, también pueda echarlos de al lado de las ovejas. Ese es el Señor, Él reina. Nos desalentamos a veces, ¿sí o no? Pero Él no está de vacaciones. El Señor reina gloriosamente. El Señor reina poderosamente. El Señor reina con justicia. Versículo 5. Sus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa. Escuche bien, Iglesia Bautista Ciudad de Dios. La santidad conviene a tu casa. La santidad de Dios conviene a la casa. La iglesia de Dios no se construye con mundanalidad. La iglesia de Dios no se construye con maquinaciones. La iglesia de Dios no se construye con politiquería ni manipulaciones. Tu santidad conviene a tu casa, dice el salmista. Tus testimonios son fidedignos, tus palabras. Podemos confiar en la palabra de Dios. Recordemos que podemos confiar en la palabra de Dios. Isaías 40, del 8 al 10 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Dios demuestra su dominio por sus declaraciones, por su palabra inconmovible. ¿En qué confiamos? La palabra de Dios es su propio amén. Es lo que el salmista nos está diciendo. Su palabra es confiable. Que nosotros como pueblo de Dios parémonos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Que no nos tambaleemos, que no nos dejemos engañar. Que nos paremos firmes ante los embates de los torrentes de la vida. De los torrentes de la pecaminosidad de los hombres. Hoy en día estamos viendo un asalto a la suficiencia y la inerrancia de la palabra de Dios. Y cogemos de aquí, cogemos de allá y cogemos por allá. Hermano, no le busque más vuelta a este asunto. La palabra de Dios es suficiente. Y punto. La palabra es suficiente para los torrentes, para los embates de la vida. Es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, como dice la Nueva Traducción Viviente, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis amados hermanos, y a nosotros que estamos aquí, que somos parte de esta iglesia, nos encanta estar en una iglesia de sana doctrina, nos gusta eso. Y podemos llegarnos a enorgullecer de eso, porque aquí se predica la palabra. Pero una cosa es
creer la sana doctrina y otra cosa es obedecer la sana doctrina. Estamos dispuestos a pagar el precio para obedecer la sana doctrina. Porque, como dice el salmista, la santidad conviene a tu casa. No abrazamos métodos que nos aparten de la santidad. No queremos abrazar métodos mundanos. No queremos abrazar métodos por capricho, sino queremos abrazar métodos porque es lo que dice Dios y es lo que Dios demanda de nosotros. No podemos construir la iglesia, mis amados hermanos, a lo que yo llamaría a los diótrefes. No podemos construir una iglesia así. Tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. No construimos así. No podemos construir una iglesia así a los diótrefes. No se construye la casa de Dios de esa manera, con intriga ni con preferencia de los hombres. Aquí lo que vale es lo que Dios prefiere, lo que Dios quiere hacer. Cuando digo eso, Dios trató conmigo, como les dije anteriormente. Prefiero agrandar el local, que quepan 100, 150 personas, pero yo no le puedo poner condiciones a Dios, porque quizás eso puede ser más cómodo para mí. Y Dios dice, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién tú te crees que tú eres? Aquí hay que hacer lo que yo digo. Y espero que nosotros como iglesia pongamos la voluntad de Dios por encima de la voluntad de los hombres siempre. No se construye la casa de Dios con maquinaciones humanas, ni preferencias, ni prejuicios humanos, sino con aquello que conduce a la santidad de la casa de Dios, porque la santidad conviene a la casa de Dios, como dice el salmista. Pablo nos da una advertencia a nosotros en Romanos 2:5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. No podemos ser una iglesia que remueve la ofensa del pecado en el mensaje. Yo pudiera decirle muchas cosas aquí para rascarle el oído a ustedes, para que usted se sienta bien, pero esa no es la posición del hombre y la mujer de Dios que están firmes, cimentados en la verdad de Dios. El pecado debe dolernos. A mí me duele cuando veo un hermano o una hermana en pecado. Y tengo que unirme a las palabras de Juan, en la tercera carta de Juan, versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en verdad. Eso debe ser un anhelo de nosotros como cristianos. No tengo mayor gozo que mis hermanos andan en la verdad. Eso trae gozo, pero lo contrario debe traer lágrimas y tristeza a nuestro corazón. El cristiano debe cultivar un corazón de santidad, un hogar de santidad, una ciudad
de santidad. Recuerdan en la serie de Efesios 4:24, y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la palabrita que no nos gusta muchas veces. Hablar de santidad, eso es como una ofensa para mucha gente. Hablar de santidad. Los cristianos debemos vivir una vida rendido a Jesús, sin reservas, sin ponerle condiciones. ¿Qué significa eso? Significa que debes involucrarte en la vida de la iglesia y no ser meramente un espectador. Significa que debes fortalecer tu propia fe y acercarte a Dios a fin de que puedas ser usado para fortalecer a otros. Significa que debes estar abierto y dispuesto a ser una bendición espiritual para las personas que Dios traiga a tu vida. Significa que cuando encuentres a alguien que esté decaído, debes alentarlo con la verdad de la palabra de Dios. Significa que cuando encuentres a alguien confundido, debes acercarte para indicarle el camino que debe seguir. Significa que deberías comenzar a percibir no solo la posición de las personas en la escala social, sino lo que está pasando en sus vidas como individuos, y luego ministrarles con la verdad del Evangelio y el amor de Cristo, como personas que necesitan de la gracia de Dios. Podamos ver a las personas de esa manera. La fidelidad se demuestra con nuestra santidad. Cuando Juan le escribe a la iglesia de Esmirna, le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Dónde está nuestra fidelidad? ¿Es nuestra fidelidad al yo que me traiciona, o es nuestra fidelidad al gran yo soy, al que reina y vive para siempre? En el Salmo 101, el versículo 5, hay una afirmación que debe hacernos temblar. Salmo 101, versículo 5, dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Una afirmación, amados hermanos, muy seria. Interesante que el que calumnia, dice el salmista, lo hace en secreto. No es capaz de confrontarte frente a frente, de cara a cara, y decirte esto y esto y esto no me gustó. Prefiere la calumnia en secreto. No toleraré al de los ojos altaneros ni de corazón arrogante. Yo le contaba a mi esposa hoy en el desayuno que yo vivía con un tío cuando era pequeñito. Vivía mi mamá, mi tío y mi abuela. Y mi tío no había quien le preguntara nada. Si le preguntaba a alguien para dónde va, para las lomas, esa era la respuesta. Si le preguntaba, ¿y qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa hoy? Nada. Yo no sé si usted ha estado ahí, si usted conoce a gente así. ¿Qué te pasa? Nada. Y decía mi abuela, cuando él se sentaba ahí a comer, no había mucha comida, lo que había era una harina ahí tiesa que daba ahí en el plato. Y mi abuela le decía, ¿qué te pasa? Jesús se llamaba él. Jesús, ¿qué te pasa? Nada. Y ella decía así, ella no era cristiana, pero tenía sabiduría. Decía,
cuando el gallo no canta, es que hay algo en su garganta. Y de verdad, cuando nosotros le preguntamos a la persona, ¿qué te pasa? Nada, nada. El gallo no está cantando, pero hay algo ahí en la garganta. Siempre hay algo. En ese nada, lo que hay que descubrir, ¿cuál es el nada? ¿Dónde está? ¿Cuál es el fondo de ese nada? ¿Dónde está la raíz de ese nada? Hermanos, seamos honestos, seamos abiertos, seamos transparentes, porque la santidad conviene a la casa de Dios. No construimos a la manera de Dios, a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Y hay una cosa que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15:3, dice 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mi abuela lo diría, de tal palo, tal astilla. La santidad conviene a tu casa, Señor. Ese es nuestro compromiso con la iglesia de Dios. La mundanalidad destruye, la santidad construye. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos apartados para Él, hechos santos para Él. Una cosa importante, mis amados hermanos, en el Salmo 139:4, aunque aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Eso no me lo inventé yo. Eso está ahí en la palabra de Dios. Cuide su boca, amado hermano, porque la santidad conviene a la casa de Dios y la santidad conviene a los cristianos. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos nosotros? Si usted cree que usted es muy santo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. La idea que Pablo está tratando de transmitir ahí es la idea de alguien, cuando alguien asesinaba a una persona, mataba a una persona, en aquellos tiempos, hubo un tiempo ahí en la historia que el asesino le amarraban el cadáver de la persona a su alrededor. No lo sentenciaban a la muerte, pero le ataban el cadáver de la persona que la había matado alrededor de él, para que en la medida que ese cuerpo se iba descomponiendo, iba matando al asesino que mató al otro. A veces, hermanos, nosotros caemos en un patrón de pecado por complacer a los demás, sin tomar en cuenta que al que debemos complacer, primero que nada, es a Dios. Mis preferencias, mis prejuicios pueden apartarme, pueden ser que mis preferencias y mis prejuicios me hagan políticamente correcto, pero bíblicamente incorrecto. Y lo que nosotros debemos procurar es ser bíblicamente correcto.
de la única manera, de la única forma en que Dios, cuando nosotros somos capaces de calumniar acerca de alguien y que Dios nos diga, ok, calumniaste acerca de él, espérate, vamos a amarrártelo ahí alrededor para que tú vayas amarrado con él todos los días. A ver si es verdad que tú eres cristiano, para que tú te vayas, vamos a amarrarlo ahí. De la única forma que eso no sucede en nuestra vida es porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Hay un patrón que este Rey de nosotros nos deja ver en la palabra. Un patrón de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios con Babel, con Sodoma y Gomorra, con el exilio en Egipto, con el exilio babilónico, con el becerro de oro. Hay un patrón. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también Dios es fuego consumidor. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que reina en tu vida? ¿Qué reina en tu vida? Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, el poderoso, el Señor en las alturas, tus testimonios son fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. La santidad conviene a la casa de Dios. O estoy de parte de Dios en su santidad, o estoy de parte de la mundanalidad que el mundo me ofrece. Yo creo que una vez lo conté aquí, pero aquí hay personas que quizás no lo llevan. Creo que es en Indonesia o algún lugar en el Asia por allá, donde los sesos de los monos son afrodisíacos. La gente se come los sesos de los monos. Pero hay una cosa, que el mono hay que atraparlo vivo. Y entonces cuando se atrapa vivo, volarle la tapa de los sesos, cráneo, y ahí quedan los sesos. Y la gente se los come. Pero el problema es atrapar al mono, o al mico, como usted le diga. El problema es eso, atraparlo. Porque el mono se anda trepando. Y a alguien se le ocurrió una idea de coger una pipa, un coco de agua, y abrirle un huequito, y entonces meterle ciruelas pasas dentro del coco. Cuando el mono mete la mano, agarra la ciruela, el puño se cierra y ya no puede sacarla del hueco y ya no puede trepar. Y lo cogen ahí abajo, con el coco en la mano, pero él aferrado a esas cosas que él obtuvo, a esas cosas que él adquirió, ahí aferrado. Y el mono pierde la cabeza de esa manera. ¿A qué te aferras? ¿Quién es tu Señor? ¿Te aferras más a tu fama, a tu prestigio, que a Dios? Una cosa que nos debe ayudar, mis amados hermanos, es que esta iglesia es de Cristo. Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo cuida de su iglesia, pero la santidad conviene a su casa. ¿Es la palabra confiable para ti? ¿Es el Rey y Señor confiable para ti? ¿Entiendes que la santidad conviene a la casa de Dios? Santidad por encima
de la mundanalidad. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Ya se los dije, el Señor trató conmigo al comenzar la semana, al estudiar el Salmo. Puede ser que Él haya tratado contigo hoy. Yo rendí una preferencia a lo que parecía algo lógico, algo bueno ante el Señor. ¿Qué tienes que rendir tú? ¿Y qué otras cosas tengo que rendir yo también? Que puede ser que rendí una, pero me queden otras. Quizá el Señor ha tratado con tu vida hoy. Y si lo ha hecho, ríndete a su señorío. El Señor reina. El Señor reina. Creo que el salmista lo repite 5 veces. El Señor reina. El Señor reina. Señor. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina? Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos y venga delante del Señor y entregue su carga, entregue aquello que quizá puede estar reinando en su vida. Lo tienes en el trono, pero a Dios nadie le quita su trono. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, yo te pido que este mensaje sirva de aliento para algunos, de ánimo para otros. Sirva de venir en arrepentimiento para otros. Padre, de abrazar tu santidad, porque la santidad conviene a tu casa. Padre, queremos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos perdones una vez más, Señor. Como dice tu palabra, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy venimos ante ti y confesamos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la santidad conviene a tu casa, Señor. Perdóname a mí cuando he puesto preferencias, prejuicios, por ser quizá políticamente correcto y no bíblicamente correcto. Y también te pido ese perdón para con cada uno de mis hermanos, sea donde sea que estén. Ayúdalo, Señor, a vivir para ti. Como dice tu palabra, el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queremos andar como Cristo anduvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.